para para poder compartir las memorias. Entonces, buenos días para todos. La Zona Franca de Bogotá les da la bienvenida a nuestra última sesión prácticamente de nuestra escuela para pymes. Hoy vamos a estar viendo el tema modelos de gestión y reportes. Nos está acompañando Ana Lucía Daza, ella es ecóloga especialista en gerencia de responsabilidad social y valor compartido, es magíster en proyectos de desarrollo sostenible, es socia fundadora de ARCO, que es una empresa colombiana de consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad. Es consultora con más de 12 años de experiencia en formulación y coordinación de proyectos sostenibles, diseño e implementación de planes y reportes de sostenibilidad, planeación estratégica, gestión ambiental empresarial y HSECO. Es también en gestión integral de residuos, economía circular, responsabilidad extendida del productor y responsabilidad social empresarial. Entonces, de verdad, Ana Lucía, que qué privilegio tenerte en este espacio. La Zona Franca de Bogotá te da la bienvenida. Y bueno, hoy nos acompañan nuestras empresas que están dentro de la Zona Franca de Bogotá, así como algunas empresas de la Zona Franca del Cauca que también son clientes nuestros. También tenemos empresas de nuestra cadena de valor, tenemos proveedores locales. Y pues a todos les damos la bienvenida, les recuerdo como nuestras reglas de la reunión y es que podamos levantar la mano cuando queramos que se nos abra el micrófono, tener cámara encendida para quienes están trabajando por su certificación y realizar pues las preguntas a través del chat o a través de las reacciones del chat, levantar la mano. Entonces, Ana Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, el tiempo es tuyo y el público auditorio virtual es tuyo. Gracias, muchas gracias pues por esta invitación. Bueno, yo quisiera, pues ya que me presentaron a mí esa hoja de vida, suena que hago de todo. Bueno, mi foco realmente es sostenibilidad y economía circular, digamos, como para enfocar un poquito más en todo digamos, que he hecho a lo largo de mi carrera. Y bueno, yo les voy a compartir hoy algunas experiencias, más que experiencias, recomendaciones para que ustedes en sus organizaciones puedan generar algunas reflexiones en torno a cómo crear modelos de gestión de sostenibilidad, estrategias de sostenibilidad y vamos a entrar un poco en este tema que pues, viene siendo tendencia desde hace varios años, que es como los reportes o informes de sostenibilidad. Les voy a hablar a nivel general cómo se hace un reporte, les voy a contar no todos, la mayoría de estándares que existen hoy en día para reportar y vamos a profundizar en dos. Obviamente es muchísima información, yo les condensé en una sola presentación temas que yo veo más o menos en 10 horas, por lo menos. Y esto se los estoy explicando porque van a pasar dos cosas. Vamos a ver un mar de cosas que ustedes después tendrán que profundizar y yo les voy a dejar, digamos, como en dónde pueden buscar ese tipo de información y eso, porque pues igual vamos a pasar por encima de muchos temas, pero es posible que si hay un tema muy interesante en la parte de gestión de sostenibilidad, pues que yo me detenga allí y después en las memorias ustedes pues van a ver el resto de información que no pude compartir y también podrán autoprofundizar. Y la otra cosa que puede pasar es que hable muy rápido. Yo hablo muy rápido de entrada y quiero como pasarles un montón de know-how en 2 horas, porque esa es mi misión en realidad. Mi misión es compartir lo que he aprendido con ustedes y aprender de ustedes también. Entonces yo voy a tratar de regalarles mucho de lo que yo he aprendido en estos años en 2 horas. Entonces puede pasar también que yo esté hablando muy rápido. Eso está bien, pero si ya llega un punto en que no me entienden, por favor, digan como venga, espérese, por favor, repita o qué es lo que está diciendo, o incluso con toda la confianza me dicen, no, estás hablando muy rápido, ¿vale? Entonces, eso es como lo primero que quisiera decirles y ahora sí quiero saber eh, quiénes están acá. Es decir, quisiera saber, pues obviamente su nombre lo puedo ver en pantalla, pero pues se puede presentar con su nombre y quisiera saber, digamos, su profesión o área en la que
se desempeñan laboralmente, porque no necesariamente uno se desempeña en el área que estudió, ¿no? Entonces, no me interesa tanto si es que estudiaron, sino en qué área se desempeñan, eh, qué hace la organización para la que ustedes, digamos, trabajan hoy o están representando hoy en esta reunión, o si pues fueran independientes, no sé si hay ese tipo de casos, pues me lo aclararan. Y ya, como para saber un poco el público y qué ejemplos yo podría traer. Ya después al final yo hago unas preguntitas de levante la mano, quienes ya, levanten las manos, quienes ya, como para saber qué tanto conocimiento hay de estos temas de sostenibilidad en este público. Entonces, ¿cómo quieren que procedamos? ¿Van presentándose, Si levantando la quieres, mano y se van presentando, o tú vas llamando a lista, o cómo si quieren que lo hagamos? quieres, tú les vas dando paso y ya ellos tienen habilitado su micrófono en este momento. Súper. Entonces, si quieren, inicialmente preséntense el que quiera o la que quiera levantando la mano. Me cuentan, pues nada, eso, cómo se llaman, qué hacen y la empresa, o la organización. El primero o la primera se gana 10 minutos de consultoría. Luis Javier Quincos está levantando, está haciendo una señal. Si Yo quieres no veo abrir tu nada, pero micrófono. entonces dale, Buenos Luis. días a todos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Es Ana Lucía y a todos, pues qué gusto en saludarlos. Buenos días. Mi nombre es Luis Javier Quincos. Yo soy el administrador y el representante legal de Starco Ilimitada. Starco Ilimitada es un usuario industrial de servicios. Somos una empresa pequeña. Es una empresa familiar. Tenemos creado 30 años y bueno, pues con la pandemia y con todo lo que ha venido pasando nos hemos ido reinventando y cambiando a productos ya más de servicio que de productos mm, de otra clase y entonces, bueno, hoy estamos aquí para aprender, es lo más importante y poder aprender de todos y por supuesto de Ana Lucía. Muchas gracias. gracias a ti. ¿Quién sigue? David, Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, David. buenos días. Buenos días. Bueno, no, pues mi nombre es David Alejandro Caicedo, yo trabajo para Virutex Silco Colombia, una empresa que está ubicada en la zona franca del Cauca, como cerca de Puerto Tejada. Ujú. Pues nuestro core de negocio son los artículos de aseo y cocina, entonces Ok, que esos productos de aseo fabricados con plástico, digamos que parte de la estrategia de sustentabilidad es adquirir materia prima pues de plástico recuperado, entonces digamos súper. que pues tenemos como una estrategia y un tema de economía circular de ese abastecimiento, de esa recuperabilidad, etcétera, etcétera. Yo soy ingeniero mecánico de profesión, pero digamos empecé con temas de sustentabilidad recientemente hace un año, aprendiendo mucho porque es un tema súper amplio y súper detallado. Ujú. Pero pues digamos con temas de eficiencia de energía, consumos de agua, pues el tema de residuos, logramos el año pasado la certificación de basura cero con Incontec. Interesante. Entonces, siempre dándole la vuelta, digamos que desde el área de abastecimiento, pues con compras sustentables también, haciendo como programas y toda esta campaña y sinergias industriales entre empresas, que mi residuo postindustrial les sirva, digamos, para otros procesos, Ujú. con los gestores ambientales, las cantidades, los indicadores, bueno, entonces, digamos, con los mismos residuos peligrosos de tratar de disminuir ese impacto que puedan tener. Entonces, pues todo un proceso muy bonito, digamos, muy nuevo, pero pues ahí con muchas ganas de aprender mucho más. Súper chévere. Muchas gracias y ojalá que nos cuentes cuando yo esté hablando de algunas cosillas, que nos puedas contar tu experiencia propia, que eso es como lo más interesante de estos espacios. Muchas Claro que sí. gracias y bienvenido. ¿Quién sigue? Claudia, Ya, hola, muy buenos días. Soy Claudia Arcos. De profesión soy agrozootecnista de la Universidad del Cauca. Soy máster en desarrollo local e innovación territorial de la Universidad de Alicante. Actualmente me desempeño como directora de competitividad y sostenibilidad de la mega copropiedad Zona Franca del Cauca, encargada de liderar los proyectos y programas de responsabilidad social empresarial de la organización, que finalmente pues ofrece oferta servicios de valor a las empresas residentes. Ya, entonces tú eres la experta.
Hoy aquí seguramente podrás compartir con nosotros tus puntos de vista y tu experiencia, porque mira, yo sé de sostenibilidad, pero no de cómo aplicarla concretamente a las zonas francas. Específicamente con las zonas francas tienen unas particularidades, tienen cosas que compartimos, digamos que todas las organizaciones, cosas que compartimos todas las industrias, los que están en el sector industrial, pero tienen unas particularidades, se mueven como con sus propias, no sé cómo decirlo, sí, sus propios acuerdos son diferentes, o sea, no es lo mismo que cualquier organización, entonces me parece interesante que en algún momento analicemos qué tipo de cosas, por ejemplo, se podrían diferenciar en términos de sostenibilidad en una zona franca que no le pasaría a una organización que no está en una zona franca, ¿no? Por Sí, ejemplo, la verdad es que sostenibilidad es un para reto. exportar o temas de importación, no sé, o sea, ahí yo te invito a que en algún momento abras micrófono y nos cuentes cómo es el tema de estrategias de sostenibilidad, pero específicamente en este público de ustedes, porque yo les hablaré a nivel general como de cualquier organización, digamos. Entonces, eso está súper chévere que estés acá para que nos apoyes en eso. Y te lo agradecería mucho. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, sigue Karina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, Karina Arevalo. Trabajo en la empresa Grupo Distri. Somos, digamos que estamos ubicados en Zona Franca, Bogotá. Trabajo específicamente en el área de gestión humana y todo, pues digamos que la parte, ahorita estamos incursionando en toda la parte de responsabilidad social empresarial. Estamos, digamos que, aprendiendo muchísimo. En esta semana estuvimos en el sexto foro de Marketplace de la Andy, de todo Ujú. el tema de sostenibilidad. Entonces, bueno, igual digamos que la idea, pues ya como estamos como tal culminando este cursito, es poder aprender todo lo que podamos de ti, pues igual aplicarlo y bajarlo a lo que es la organización. Claro que sí, ojalá que así sea. Bienvenida. Gracias. Gracias. Sigue Mari. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariluz Caicedo, trabajo en la parte administrativa de la empresa. Nosotros somos una empresa realmente pequeña, no pertenecemos a la zona franca de Bogotá, pero sí siempre nos han tenido muy en cuenta, somos proveedores más de ellos y nos han tenido en cuenta en todas estas invitaciones, cosa que agradecemos porque a veces se cierran a que solamente cubren unos sectores, pero nosotros siempre hemos estado invitados a este tipo de cursos y capacitaciones que brinda la zona franca. Y la empresa se dedica a prestar servicios de instalación de sistemas de seguridad electrónica. Todos estos Excelente. temas que hemos venido viendo estos días son realmente nuevos para nosotros, entonces esperamos poderlos implementar en la empresa. Súper, interesantísimo, muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Ahora, Lisset. Estás con el micrófono apagado, Lisette, pero ya tienes la palabra. Lisset, puedes abrir el micrófono. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Mi nombre es Lisette Castillo. Soy jefe de gestión humana y responsabilidad social empresarial. También pues hago parte de la empresa Grupo Distri, como lo comentó Karina, de Zona Franca, Bogotá. Entonces, nada, aquí aprendiendo lo que más podamos para poder implementar en el proceso en la empresa. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Ahora, Judith, tienes la palabra. Hola, buenos días. Como ya lo saben, mi nombre es Aura. Soy de Alusud de Embalajes Colombia. Estamos ubicados en la Manzana 9, en las bodegas 25, 26, 6 y 7. Nuestra actividad principal es fabricar tapa plástica. Digamos que nosotros en el tema de sostenibilidad sí estamos crudísimos, o sea, las superpresentaciones no, nosotros no estamos, digamos, todavía en todo lo que de pronto las demás que se presentaron tienen. Estamos muy neófitos en el tema y pues esa es la intención, pues conocer y saber qué podemos hacer, qué podemos implementar. El reto de hoy es empezar como a identificar esos primeros pasos, porque de pronto cuando uno está empezando y ve todo lo que yo les voy a contar hoy, no se abrumen, no tienen que hacer todo, solo que yo quiero que tengan como
panorama muy general, pero pues bueno, identificar los primeros pasos, que seré muy enfática en ello, es clave. Pero no supe tú en qué área estás específicamente ahora. Ah, ¿Tú ok, qué haces? yo soy ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo y manejo los dos temas, seguridad y salud en el Toda la trabajo y parte de el seguridad tema del trabajo y medio ambiental. ambiente. Ah, bueno, Ajá, pues ya sí, ahí ya tienes como un 20% de todo lo de sí, sostenibilidad. ok, así Sí, es. Gracias. súper, excelente. Gracias. No Ya tenemos más estamos. manos levantadas. Perfecto. Yo creo que con eso y con aras de poder ya empezar y tener esta horita y media disponible para, igual, si alguien no se presentó y después quiere hablar, pues cuando levante la mano nos cuenta pues, de qué organización viene y ahora sí vamos a darle inicio a esto. Entonces voy a compartir pantalla. Necesito que tenga también sonido. Mientras tú Vamos a ver. coordinas, entonces le recordamos que quien quiera hablar puede alzar su mano, levantar su mano en el transcurso de la charla o hacer sus preguntas por ella. Para mí es supremamente importante que participen. Por mí, pues porque yo, pues para que no sea un monólogo y porque como tenemos diferentes públicos, yo trataré de hacer la puerta lo más grande posible, es decir, para los que ya tienen más experiencia y para las personas que tienen menos experiencia, como que tratar de no partir, de partir como de lo más ceros posible, pero si no soy clara o si se les ocurre ejemplos o incluso preguntas como de su día a día, aprovechen que yo soy consultora y podemos como que conversar así sea unos minuticos, ¿vale? Voy a empezar, bueno, yo ya, pues ya nos presentamos, ya saben más o menos quién soy yo. Lo único que quiero contarles es mi empresa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito que es hacer de la sostenibilidad una práctica sencilla, relevante y de alto impacto. Y yo les quiero compartir este propósito porque yo siento que en sostenibilidad, quienes trabajamos en sostenibilidad, nos hemos complicado un poco la vida. Hemos generado un millón de tendencias, términos, estándares, formas de hacer las cosas. Cuando las empresas se están adaptando a una, aparece otra nueva. Y entonces yo les voy a mostrar un mar de tendencias, de certificaciones, y entonces es como, bueno, pero ¿qué hago? Entonces antes me decías que era responsabilidad social, después me cambiaste a valor compartido, después empezaste con un cuento de sostenibilidad, ahora como que es sustentabilidad o sostenibilidad, si hay diferencias o no, y ahora después, cuando ya todos nos habíamos puesto de acuerdo en que era sostenibilidad, vienes y me sales con que ahora es economía regenerativa y además hay unas corrientes que son economía circular, como que a veces nos complicamos tanto a nivel técnico y que generamos y generamos y generamos tendencias y cosas que consideramos que las empresas deberían aplicar, que a veces termina siendo confuso y a veces uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces nuestra misión como organización, nuestro propósito mayor es tratar de acompañarles a las organizaciones en eso. Bueno, ¿cómo lo volvemos sencillo? ¿Cómo hacemos que esto sea digerible? ¿Cómo hacemos que esto de verdad genere un impacto? Porque la cosa que yo seré más reiterativa a lo largo del curso o de este módulo, pues, es que las prácticas que ustedes implementen tienen que estar realmente enfocadas en su cadena de valor, en su realidad como negocio, tienen que priorizar, no traten de abarcar absolutamente todo, porque lo más importante es que generemos sostenibilidad, o sea, que hagamos cambios, que generemos impacto, no nos llenemos de un montón de sistemas, de un montón de documentos, de un montón de reportes, de un montón de indicadores que hacer sostenibilidad, o sea, lo que siempre decimos, hacer reporte de sostenibilidad no puede ser más complicado que hacer sostenibilidad. Realmente lo que queremos es que el mundo sea un poco mejor, que nuestras formas de relacionarnos con el planeta, en hacer unos negocios sean un poco mejor. Entonces, tal vez lo que yo más quisiera que ustedes se llevaran hoy, y se los digo desde ya, es que traten de priorizar algunos caballos de batalla, algunos grandes apuestas en sostenibilidad y busquen realmente que lo que hagan sí sea de gran relevancia tanto para el negocio como para sus grupos de interés y que genere impacto, muy en línea con nuestro propósito como organización. Y asimismo, pues yo trataré de que sea sencillo para ustedes lo que les contaré hoy y genere algún impacto en ustedes, o sea, que sí se lleven algún aprendizaje, alguna idea que puedan implementar en sus organizaciones, que van a implementar todo, absolutamente todo lo que yo les diga, no necesariamente, pero con que se lleven una idea, una buena práctica para realizar, pues me siento como súper satisfecha. Entonces, vamos a hablar de pues, desarrollo sostenible y organizaciones, pero antes quisiera que levantaran la mano aquellas personas
que ya han hecho ejercicios relacionados con sostenibilidad organizacional en sus empresas, organizaciones o en su carrera, que ya, digamos que tienen un bagaje allí. Entonces, por favor, levanten la mano. Quienes ya sientan que, pues, que de 1 a 5 por lo menos están en un 2 en sostenibilidad, en temas de sostenibilidad organizacional. Vamos, 2, 3, 4. Bueno, digamos que es un 20%. Perfecto. Bueno, entonces ya pueden bajar la mano y vamos a arrancar. Vamos a empezar a reflexionar un poco de por qué hablar de sostenibilidad, desarrollo sostenible como concepto y organizaciones. Y para ello vamos a ver un video que no sé si han visto. Ustedes me pueden confirmar si ahí están viendo como el YouTube abriéndose. Sí, y escuchamos bien. Y oyeron, perfecto. Entonces voy a bajar un poquito el volumen en mi computador porque suena durísimo. Y lo que voy a hacer es que como no tenemos tanto tiempo, yo les voy a dejar el link para que después lo vuelvan a ver con calma en el chat. ¿Dónde está el chat? Perdónenme porque yo la verdad es que normalmente no uso Zoom. Entonces no soy la más en general para la tecnología, no es que sea la mejor, pero bueno, no es para que lo abran ahorita, yo ya se los voy a mostrar, pero para que lo tengan ahí por si después lo quieren ver más lento, porque yo me voy a saltar la introducción y además de eso voy a ponerlo más rápido. En velocidad acá lo voy a poner en 1.5, 1.25, lo voy a subir nada más para que no sea tan exagerado. Entonces voy a saltar un poquito, acá. Vamos a empezar acá. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el crecimiento poblacional a lo largo de la historia de la humanidad, desde que hay registros pues, de cantidades más o menos, de lo que se estima, porque obviamente pues son estimaciones, ¿no? Y se proyecta hasta 2050. Y lo que ustedes van a ver es que va a aparecer un punto amarillo en los lugares cuando en ese lugar se llegó a 1 millón de habitantes, 1 millón de personas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. De la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Miren, ahí ya somos 1 millón de personas en Colombia, en el norte. Y después pues vuelve a reducir la población.
viene toda pues, la conquista. Y otra vez volvemos a ser 1 millón de personas ya en el centro del país. Y somos 1 billón en el mundo, en la revolución industrial. Y a partir de allí ya pues, 2 billones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la proyección. Bueno. Quisiera preguntarles por qué creen que empecé con este video y qué sienten o qué piensan al respecto. Levante la mano quien quiera hablar y les damos la palabra, por favor. ¿Por qué creen que empecé este curso con este video o este módulo? No sé si, creo, o sea, Jorge Andrés, veo que mueve la boca, pero no sé si estás hablando para el curso o no. Si alguien quiere hablar, levante la mano, por favor. ¿O qué les genera o qué les hizo Están sentir? muy ¿Qué opinan? tímidos. Sí, no puedo creer que no les genere ninguna reacción este video. Ya, ¿Qué bueno, opinan? yo voy a ¿Qué opinan? opinar mientras se animan los demás. La verdad De una. genera como angustia, ¿sí? Ajá, ajá. Como angustia el pensar que hay como superpoblación y el impacto que esto genera para el planeta, ¿sí? Esa es la sensación que a mí me da. Excelente, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Por qué creen que empecé con esto? Bueno, voy a hablar. Ah, bueno, mira, ahí Vivian, tienes la palabra, Vivian. Buenos días. Yo creo que es lo que nos lleva como a hacer, empiezas con este video porque es lo que nos lleva a ver la conciencia de que esto tiene que ser como más permanente en el tiempo, o sea, que no es solamente los recursos o las reutilizaciones o lo que estamos haciendo ahorita con el mundo, llámese a nivel de medio ambiente, llámese a nivel de relaciones, de gobierno, de todo, sino que creo que esa misma sobrepoblación muestra la falta de conciencia que tenemos frente al uso de todos esos recursos, frente a esa sociedad como de consumo, de seguir haciendo las cosas como en la normalidad, ¿sí? Entonces, sin la conciencia de lo que realmente le estamos haciendo y nos estamos haciendo, ¿no? Como seres humanos también a nivel de contaminación, de todo lo que está pasando. Creo yo que por eso empiezas, ¿no? Para hacernos dar como conciencia de que sostenibilidad no es solamente la moda de tener algo bonito, de tener un sello, de decir estoy teniendo prácticas responsables, sino realmente generar en todos los que estamos aquí, tanto en el curso como los que nos comprometemos socialmente con todos los temas de sostenibilidad, a que esto es algo muy serio. Y que no hay de otra. Exacto. Un poco ese es el punto, no es opcional en realidad. Se veían estos temas de sostenibilidad como algo como valorar. Se hablaba, ¿no? Que responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad iba por encima de la ley, más allá de la ley, era voluntario, era opcional. Y si bien no necesariamente todo lo de sostenibilidad está regulado, en realidad como planeta, pues ya no es opcional cambiar la forma en la que nos relacionamos. Porque somos muchos. Bueno, o sea, digamos que si se dijera así como muy coloquialmente, lo que le muestra a uno este video es pues varias cosas. Una cosa que es importante tener en cuenta es que la historia es importante. Es importante entender hitos históricos que influyen en la forma en la que nos relacionamos con el planeta, porque de allí vienen muchas de las formas en las que, por ejemplo, producimos, comercializamos, transformamos. Si ustedes se dan cuenta, este hito de la revolución industrial, cómo cambia, después lo ven con tiempito, como sí, así no tan acelerado y demás, y ven unas reflexiones que hay al comienzo y al final del video, pero y va a quedar en las memorias linkeado. Todo lo que vean ahí tiene un link y ustedes ya después en las memorias pueden verlo. Pero primero, pues esto es un tema histórico, esto no es un tema de hoy, ¿no? Segundo, con las formas y los patrones de crecimiento poblacional que tenemos, si bien en algunos países está cambiando la curva y se tiende como
a que las personas ya no tengan tantos hijos. Ya somos tantos que igual el crecimiento va a seguir siendo exponencial. Las proyecciones, así las personas ya no tengan 12 hijos, ni 3, sino máximo 1 o 2, como ya somos tantos, igual, igual o sea, seguiremos creciendo. No hay por el momento ningún indicio estadístico de que vaya a reducir la población. Y tenemos como un sistema, que es el que están viendo en pantalla, pues limitado. Ustedes están viendo simplemente mi presentación con la foto del video, ¿cierto? No están viendo nada más, porque eso es lo que dejé. ¿O qué están viendo? ¿Están viendo algo? ¿O solo me Sí, ven? el planeta. El planeta. Eso es lo que tenemos, ¿no? Un planeta que es limitado. Si bien hay recursos que son renovables, pues eso es limitado. Tiene límites, los famosos límites planetarios. Y resulta que para la cantidad de personas que somos, la capacidad que tiene este planeta de producir, regenerar los recursos que necesitamos para vivir bien, para vivir dignamente, pues si seguimos con estos patrones de consumo que tenemos actualmente y si seguimos creciendo como se proyecta, pues lo único que podrá pasar es que se aumenten las desigualdades hasta que no sea suficiente y ya. Igual somos humanos, seremos muy creativos, veremos la forma, entonces el punto es cómo logramos que el futuro sea menos desigual. ¿Sí? O sea, el agua seguirá recirculando, nos seguiremos inventando formas de potabilizarla, pero ¿cómo hacemos para que sea el mundo menos desigual? Es la segunda reflexión. Para mí es como ver una caja de Petri, y eso es lo que me genera un poquito de ansiedad a mí personalmente, como que siento que la humanidad es como si fuera sí, como cuando uno pone una muestra de cualquier bacteria o algo que quiera estudiar en una caja de Petri y empieza con el tiempo como y después se va a acabar. Y por el momento, si bien hay estudios en Marte, pues no hay, como en estos eventos de sostenibilidad siempre dicen que no hay planeta B por el momento, pues este es el planeta que tenemos, este es nuestro lugar y bueno, no hay más. Entonces aquí estamos y por ello es que tenemos que trabajar. Entonces les voy a compartir algunos datos de ese planeta, de esta caja de Petri, que contextualizan un poco el por qué hablar de sostenibilidad y desarrollo sostenible de organizaciones. En este mundo se estima que la mitad de las personas vive bajo el umbral de la pobreza y el 10% en pobreza extrema en este planeta Tierra. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. Las emisiones de dióxido de carbono, equivalente, valga la aclaración, han aumentado en un 60%, aumentaron pues en un 60% entre 1990 y 2016, y pues ustedes ya lo saben en las noticias, en todo, pues sigue en aumento esto. Las ciudades en el mundo ocupan el 3% de la superficie de la Tierra, solo el 3%. Y ahí representan entre 60 y el 80% del consumo energético total del planeta. Y asimismo representan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Eso qué quiere decir? Que primero nos estamos concentrando, toda esa gente que vimos en el video inicial se está concentrando en ciudades, en lugares específicos, y que claramente tenemos unos retos particulares en las ciudades en materia de sostenibilidad. Sin querer decir que si no estamos en ciudades no habrá retos, porque como veremos con estos datos de sostenibilidad, pues tenemos diferentes tipos de retos. Se estima que en el mundo se desperdicia, se pierde más o menos la tercera parte de los alimentos en toda la cadena productiva, y en ese mismo planeta donde se desperdicia un tercio de alimentos, casi el 10% de la población presenta inseguridad alimentaria. En el mismo planeta donde se desperdician alimentos, hay personas que, por ejemplo, mueren de hambre. Suena un poco irónico, pero pues así funciona este planeta en el que vivimos. La brecha salarial de género hoy en día aún se sigue situando en un 23%. Esto quiere decir que las mujeres todavía ganan en promedio 23% menos que los hombres para cargos iguales o muy similares. O sea, haciendo prácticamente lo mismo, ganan un poco menos. Un poco no, un poco más de un quinto menos. Y con el mismo tema, la representación femenina en los parlamentos nacionales es del 25.2%. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las mujeres representamos la mitad de las personas, más o menos, incluso un poquitico más de las personas que habitan este planeta, en las decisiones que se toman en los países solo representamos un cuarto, no la mitad. Entonces todavía hay una brecha. Y también hay brecha en mujeres en cargos directivos.
tomando decisiones ya a nivel organizacional. O sea, hemos disminuido las brechas de laborales, sin duda alguna, hemos generado avances, pero todavía tenemos un gran reto en la toma de decisiones, en que las mujeres participen o participemos en la toma de decisiones de las organizaciones y de los países. Estamos hablando a nivel mundial, porque hay situaciones un poco diferentes en Colombia. De un poco más de 8.300 razas conocidas de animales, el 8% está extinto, el 22% está en peligro de extinción. Y los sistemas son integrados, o sea, que se extinga una especie animal va a afectar el ecosistema y que se afecte el ecosistema va a afectar como todo el sistema planetario y va a afectar de alguna forma pues, todo, pues digamos que a toda la humanidad. Y en Colombia, que es el país en el que nosotros habitamos, bueno, planeta B no tenemos, país B sí podríamos llegar a tener y por eso me gusta igual contextualizar el mundo, o sea, cualquiera de nosotros pues podría ir a otro país si quisiera, planeta B si todavía no, pero igual es el contexto el que nos mueve hoy, donde vivimos hoy, donde seguramente desempeñamos pues, la mayoría de nuestras labores empresariales y organizacionales. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Colombia? Retos que tenemos entre muchos. La cobertura en educación superior en Colombia es de 54%, o era pues porque estos datos son del 2021. Eso quiere decir que un poco más de la mitad de las personas en Colombia pues, tienen pues, acceso o acceden a temas de educación superior. Pero en este mismo país hay regiones como en el Baupés en donde es menos del 3%. Entonces vamos a ver que en Colombia se dan que para muchos datos tenemos unos datos generales que pueden, dependiendo si uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, verse positivos, pero cuando ya vas a la región, a la localidad, te vas a dar cuenta que hay unos retos muy, muy grandes, como por ejemplo en educación, en muchas partes del país, este simplemente es un ejemplo. La tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos se situaba en el 8.7%, 9%, 12% según la fuente. El dato más alto que hemos tenido hasta ahora es 17% para Bogotá, pero en realidad, más allá del número, definitivamente es menos del 20%, lo cual es preocupante. Más si somos tantos y necesitamos justamente pues que los recursos no sigan saliendo de fuentes pues, de la tierra, sino pues reutilicemos lo que ya está afuera, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero uno de los retos que tenemos en Colombia también son los datos. En realidad, yo llevo trabajando desde que empecé a trabajar en mi carrera en residuos y todavía ni siquiera tenemos claro, se los digo muy sinceramente, cuántos residuos generamos y qué porcentajes de ellos se manejan de qué forma. Tenemos algunos datos, tenemos algunos estudios, pero ni siquiera tenemos mucha certeza de ello. Entonces, este es un dato, hagan ahí, busquen diferentes fuentes, salgan algunas que les den datos un poquito más altos. En Colombia se estima que el 12%, o sea, por encima de lo que vimos en el mundo, está en pobreza extrema. El 39% en pobreza, que está un poquito más bajo, y el 16% en pobreza multidimensional, que es un indicador muy interesante que se mide en Colombia, y es que concibe la pobreza no solo por cuántos dólares le ingresan al día a las personas, ¿no? Con cuánto vive de dinero, sino con otros elementos que componen la pobreza, como por ejemplo el acceso a la vivienda, que sea digna, que tenga techo, acceso a educación, otro tipo de elementos que hacen parte de este indicador de pobreza multidimensional. Y pues bueno, en Colombia el 16% de personas habitan en esta, digamos que, categoría. El 30% de las personas en Colombia no usa Internet. Y en esta realidad del mundo pues es mucho. 40% de la población que es ocupada, es decir, que trabaja, es formal. Quiere decir que tenemos pues altísima tasa de informabilidad laboral. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que son personas que, por ejemplo, no están cotizando para su sistema de salud y para sus pensiones en el futuro, que eso pues es un riesgo muy, muy grande para las personas, además de obviamente temas como de impuestos y de lo demás. Este que para mí es el indicador, digamos, o sea, el indicador que a mí personalmente como que más perdón por la expresión tan coloquial, me mueve la tripa, o sea, como que me convence que tengo que trabajar en esto, es esto. En Colombia somos el cuarto país de 25 más desigual de América Latina y del Caribe. O sea, en Colombia tenemos un reto de desigualdad muy grande, como que tenemos recursos
generamos cosas, pero están distribuidas de una forma muy, muy, muy desigual. Y no solo en cuanto a los recursos financieros, sino en general, como les decía, el acceso a la educación o el acceso a otro tipo de cosas básicas. Solo nos sobrepasan Brasil, Honduras y Surinam. Y ese es un índice que se llama el Gini, que si les interesan estos temas de sostenibilidad deberían investigarlo, y es como un indicador que mide la distribución de la riqueza. Entonces, por ejemplo, si somos aquí, no sé, 20 personas, si midiéramos el Gini, es que midiéramos de toda la riqueza o todos los ingresos que generamos nosotros como colectivo, cómo se distribuye. En un escenario perfecto, ideal, daría 1 si todos tuviéramos exactamente la misma cantidad. O sea, si entre todos generamos 20, que cada uno tuviera 1. 20 lo que sea, 20 pesos, por decirlo de alguna forma. Daría 0 si yo concentrara los 20 pesos y todos ustedes tuvieran 0. ¿Sí? Así es que se mide, va de 0 a 1. Estamos como en 0,4. Y esto, digamos que lo que refleja es estos indicadores que hemos visto en el mundo y en Colombia, el 1% o menos del 10% de la población tiene la misma cantidad de riqueza que todo el resto de la población mundial. Esos son los patrones que se dan en cuanto a distribución de la riqueza que se miden con el Gini. Aquí en Colombia la diferencia entre ingresos laborales entre hombres y mujeres es del 15.3%, es decir, estamos mejor que en el promedio mundial, pero todavía no estamos en 0, que es donde deberíamos estar. El ingreso debería ser el mismo por el mismo trabajo independiente, pues de si eres una mujer o eres un hombre. En Colombia el 92.3% tiene acceso a agua potable, ¿se acuerdan del dato del mundo? Pero si uno mide esto en el suelo rural, baja un poco versus en las ciudades, porque en el suelo rural está en un poco, no, 20%, está en 71.5%, y si se van a otros territorios como el Chocó, aún más baja, a menos del 40%. De nuevo, volviendo a desigualdad. Y con todo este contexto de problemas, perdón, veo sus caras en algunos casos como de, ay, Dios mío, aquí yo creí que me iban a venir a enseñar cosas interesantes y lo que me están dando es una depresión matutina. Es que nace esta importancia de nuestro trabajo, de que estemos hoy aquí pues, de hablar de desarrollo sostenible desde hace más de 50 años, porque esto es algo de lo que llevamos hablando por décadas. ¿Se acuerdan cuál es la definición de desarrollo sostenible? Eso se ha oído por ahí, se ha leído por ahí muchas veces. O para ustedes, ¿qué es desarrollo sostenible? ¿Quién me cuenta qué es desarrollo sostenible? O que se acuerdan de ello, o que han oído del desarrollo sostenible que es. David, te veo con ganas de hablar, cuéntanos. ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Te acuerdas? ¿O qué es para ti desarrollo sostenible? Ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí. No, pues básicamente la definición de escuela es que es el desarrollo que es sostenible en el tiempo. Entonces, que garantiza, digamos, como los pilares ambientales, sociales, económicos, etcétera. Pero que vemos también, pues obviamente influenciado por las clases anteriores que hemos recibido, pues que algún día no va a ser perpetuo. Entonces, que digamos ese desarrollo y ese consumo de materiales tienen un límite. Entonces, pues ahí digamos de que existe el término y digamos se trabaja y se maneja, pero pues digamos que obviamente se tiene que evaluar y aplicar en cada caso concreto. Entonces... Muchas gracias. Miren, este es el término, digamos, que en teoría hoy sigue vigente. Desde 1987, en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo surgió el término de desarrollo sostenible, que dice que es un modelo de desarrollo en donde la satisfacción de las necesidades de la generación presente, o sea, de nosotros, de hoy, se satisfacen nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, pues que no acabemos con todo, en términos muy coloquiales. Pero eso es muy problemático. O sea, si ustedes analizan esta definición, suena como divina, pero tiene demasiadas como cosas que uno queda como, bueno, ¿de cuántas generaciones estamos hablando? O sea, generaciones futuras, ¿qué es? ¿Cuáles van a ser esas necesidades? Pensemos en las necesidades que teníamos como humanidad hace 20 o 10 años versus hoy, no más, 10 años de diferencia. Pensemos cómo cambió todo eso con la pandemia. Entonces, para nosotros hoy es imposible saber cuáles serán esas necesidades y qué es lo que debemos como que conservar. Y por lo mismo debemos aplicar el principio de precaución, que usamos mucho los ambientales, y es, ni siquiera sabemos qué necesidades vamos a tener, entonces debemos dejar este lugar lo mejor posible y conservarlo en lo que más se pueda. En primer lugar,
En segundo lugar, cuando hablamos de generaciones futuras, y creo que es un gran problema que tenemos como humanos, es que pensamos en nuestros nietos. Y esos son solo 2 generaciones. Como que pensamos, porque así funciona nuestro cerebro, no es por nada, es porque así funcionamos, así funciona nuestro cerebro, como que uno tiende a pensar en el futuro y piensa así en sus hijos y en sus nietos. Y resulta que cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, de economía circular, debemos pensar en hasta 7 generaciones, o sea, más de 200 años. ¿Y cómo hacemos hoy para asegurar que lo que estamos haciendo conserve los recursos o las capacidades para por lo menos 5 generaciones después a las nuestras, ¿no? Al final, sigue vigente este tema de desarrollo sostenible. La definición que nos dieron de ambiental, social, económico y demás está más asociada a la sostenibilidad organizacional. El desarrollo sostenible es ese modelo de desarrollo en que hoy actuamos y consumimos de cierta forma, tratando de asegurar que las personas del futuro también puedan satisfacer sus necesidades. Y acá hay una fecha, que es el 28 de julio de 2022. Y no sé si alguien sabe qué es eso, o se le ocurre, o cree imaginarse qué es. Y si sí, por favor, escríbalo en el chat. Voy a dar solo unos segunditos. O también pueden abrir el micrófono. Quienes quieran participar, levantan su mano y yo les abro el micrófono. Bueno, entonces, espérenme porque no sé qué dice. Ya, ese es el día de sobregiro de la Tierra. Creo que algunos de ustedes conocen el concepto del sobregiro, ¿no? Cuando uno empieza a sobregirarse la cuenta de ahorros o de lo que sea. Es el día en que se calcula por esos límites planetarios cuando como humanidad nos gastamos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en el mismo periodo de tiempo, es decir, en un año. Es decir, es como si tuviéramos un presupuesto anual para todo lo que se hace en la Tierra. ¿En qué momento del año nos estamos gastando el presupuesto y a partir de qué momento del año estamos en rojo, en sobregiro, ¿no? Es como si yo en qué momento del mes me gasto todo el sueldo, ¿no? Como cuando uno llega al final del mes y está como así, pero a nivel terrestre. Esto se mide desde 1970 hasta hoy, todos los años se mide, y si se dan cuenta en la gráfica, cada año entramos en sobregiro más rápido. En el mundo ideal, pues estaríamos como vivíamos en, no sé, en 1970, 1970 y pico, que sí, al final, pues estamos en deuda, pero no tanto. Ya estamos casi llegando a julio. Vamos a llegar a la mitad del año gastando los recursos que la Tierra es capaz de regenerar. O sea, estamos en deuda constante y cada vez esa deuda va aumentando. Si no cambiamos la forma en la que vivimos, si seguimos viviendo como hoy, en el futuro requeriríamos alrededor de, pues, bueno, hay diferentes corrientes, pero más o menos dicen que se va a requerir 3 tierras. O sea, lo equivalente a lo que pueden producir 3 tierras. Hoy en día estamos en 1.75, esa es como la huella que tenemos. Y por todo lo anterior, por todas estas reflexiones, por todos estos retos y todos estos problemas, pues surge nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible que tenemos hoy a nivel mundial, que es la Agenda 2030, digamos que surge después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Definitivamente tenemos muchos retos, tenemos que ponernos de acuerdo como humanidad, tanto Estado como organizaciones, y apuntarle a esos principales retos que se resumen en 17 objetivos que ustedes ya conocen, me imagino, y si no, pues bueno, podrán profundizar más en ellos, con 169 metas que nos pusimos como planeta. Y si se dan cuenta, pues estos objetivos condensan muchos de los retos de sostenibilidad que debemos empezar a analizar como organización también, y por eso están aquí. Es decir, cómo mi organización puede cumplir a temas de energía renovable o energía asequible o energía más limpia. Lo que sí nos une a todo fijo, pues es el ODS 12, producción y consumo responsable, sostenible y demás, pero si se dan cuenta cada uno desde su realidad, desde su negocio, podría identificar qué otros ODS se relacionan. Por ejemplo, si yo soy una empresa que trabaja en el sector de la seguridad, así sea en cámaras de seguridad, pues yo tengo mucho que ver con el ODS 16, porque en el ODS 16 también se encuentran metas relacionadas con la seguridad y así sucesivamente, ¿no? Si yo estoy en todo el tema de salud, de aseo, por ejemplo, tengo mucho que ver con el ODS 12, sin duda alguna, por lo que nos planteaban del reciclaje y demás, pero también tengo que ver con el ODS 3, salud y bienestar, por poner otro ejemplo.
Y ahora sí, del desarrollo sostenible, de los retos mundiales, de lo que tenemos como humanidad a nivel general, viene pues este concepto de sostenibilidad organizacional que surge, de hecho, por problemas de reputación. Hoy lo vemos como algo bonito, pero en realidad se empieza a hablar de sostenibilidad por un tema reputacional, de escándalos, de problemas que empezaron a enfrentar y que enfrentan hoy día las grandes organizaciones en el mundo. Entonces están viendo escándalos aquí como, por ejemplo, todas las... como todas las controversias que se han generado alrededor de organizaciones, por ejemplo, relacionadas con maltrato animal o relacionadas con el uso de, no sé, del aceite de palma en el caso de Nestlé, que afecta pues todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y los ecosistemas donde viven los gorilas, todos estos escándalos que hubo por emisiones de Volkswagen, en este están viendo como esto tiene puntero. Bueno, aquí arriba a la derecha están viendo aquí un escándalo, pues a Inditex, la marca que tiene esta marca de ropa Zara, porque toda su ropa se dice que es hecha en la India pues con trabajo infantil. O sea, un montón de escándalos reputacionales que terminan afectando el precio de las acciones de las organizaciones, porque ya en un mundo globalizado y que se comparte la información tan fácil, todo empezó a salir a flote. Antes no, antes hacíamos negocios y como que lográbamos mantener nuestras formas de hacer las cosas un poco más, pero ahora estamos en el ojo público, es una realidad y estos escándalos hacen que las organizaciones empiecen a preocuparse por sostenibilidad, porque sus grupos de interés les empezaron a exigir, venga, cómo son sus prácticas laborales, dónde usted está produciendo, qué es toda la contaminación que usted está generando. Y al tener esas presiones de los grupos de interés, pues surge la necesidad de carreras como la mía, los ingenieros ambientales y todos los que empezamos a trabajar en sostenibilidad. Y se le ha ido dando un vuelco a lo largo de la historia y ya no solo se piensa desde lo negativo, desde reducir los impactos, desde la reputación negativa y el riesgo del negocio, sino en cómo genero valor sostenible, hasta el punto que las organizaciones cambian por completo sus modelos de negocio. No solo los mejoran un poquito, ya incluso organizaciones están cambiando absolutamente su modelo de negocio. Yo generaba energía de una forma a través del carbón y ahora todo mi modelo de negocio va a ser energía renovable, lo que sea que se les ocurra para generar valor sostenible, y esa es la invitación. Ya no solo cómo contamino menos, cómo afecto menos, sino cómo estoy generando positivamente valor para ese planeta. Entonces van a encontrar un montón de organizaciones que hacen de la sostenibilidad su estrategia, su campaña, su estrategia de crecimiento, y que venden más por ser más sostenibles. Ya hay muchos estudios. Unilever hizo un estudio de todas sus marcas y demostró que sus marcas con valor sostenible ya facturan más del doble que las que no. Porque así está, pues, porque como lo hablamos con la primera reflexión, es algo que ya no es opcional, se necesita, el planeta lo necesita, y el consumidor, el cliente, cada vez está exigiendo más, cada vez está valorando más que tengamos como este valor sostenible. Y hay una cosa que es importante que entendamos, es que la sostenibilidad no solo es ambiental. Las prácticas ambientales hacen parte de lo que vamos a hacer en nuestra estrategia de sostenibilidad, pero no es lo único. Las prácticas sociales son muy importantes, se requieren y mueven mucho a los públicos. Es decir, si yo quiero generar ese impacto en mis grupos de interés, todo lo que yo haga con las personas va a generar mucho impacto porque somos personas y por empatía nos gusta. Entonces, cuando uno cuenta iniciativas como, aquí simplemente están viendo un ejemplo de una marca de Unilever que es Dove, que digamos que su apuesta por la sostenibilidad con esta marca es la diversidad, el amor propio, la diversidad de los cuerpos, de los colores, ese tipo de iniciativas con las personas que cada vez son más tendencia, no solo los temas ambientales, que es como los que normalmente más conocemos. Y aquí está esto, que era un poco de lo que yo les decía al comienzo, de un montón de terminologías que tienen que ver con sostenibilidad organizacional, y no sabemos qué es qué y cuál es la nuestra y cuál deberíamos adoptar. Entonces yo les voy a explicar sencillamente varias. Tenemos responsabilidad social empresarial, sostenibilidad organizacional, los temas que ahora se están como que oyendo más y están como de moda, que es lo económico, lo social y la gobernanza, temas de ESG o ASG, económico, social y gobernanza, el valor compartido. En resumen, hay muchas corrientes, pero aquí hay un resumen. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos hablando de un tema de comportamiento ético, corporativo, organizacional, que genere beneficios para los grupos de interés. Que hay temas ambientales que tienen que ver con esos beneficios, sin duda alguna. No es que la responsabilidad social empresarial, por tener la palabra social, sea solo social. No,
también incluye temas ambientales porque el beneficio colectivo, sin duda alguna, pues tiene que ver con el medio ambiente. Pero cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, en realidad estamos hablando de cómo nos comportamos éticamente y cómo analizamos, cómo generamos beneficio colectivo para nuestros grupos de interés. Cuando hablamos de sostenibilidad, como nos lo contó David, estamos generalmente refiriéndonos a este tema de analizar y equilibrar y generar valor positivo en el desempeño, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. No solo es un equilibrio, sino es generar impactos positivos. Y también entra lo económico, porque yo como organización, cuando hablo de lo económico en el contexto de la sostenibilidad, no solo estoy hablando de generar utilidades para los socios, valga la aclaración, estoy hablando de generar mejores condiciones económicas para mis grupos de interés, todos, no solo los socios, es decir, cómo genero mejores condiciones económicas para mis colaboradores, para mis proveedores, para las comunidades donde opero. Pero el componente económico también es clave, es una pata más del análisis de la sostenibilidad organizacional. Cuando nos referimos a este término, estamos hablando de las tres cosas y unas se relacionan con otras. Cuando hablamos de ESG o ASG, es que el término lo usan mucho en inglés. Entonces, el tipo de ESG, pues estamos hablando simplemente de lo ambiental, de lo social, más la gobernanza. Con gobernanza hacemos referencia a cómo las organizaciones toman las decisiones. Yo no puedo hacer nada de esto sin tener una estructura de gobierno clara que permita definir presupuestos para implementar esto, responsables para implementar esto, indicaciones, reportes a la alta gerencia. Si la alta gerencia no está comprometida con temas de sostenibilidad, como nos lo decían con los sistemas de gestión antes, pues nada de esto va a ocurrir. Entonces, en ESG saco lo económico, me enfoco más en lo social y lo ambiental, pero con todo lo que tiene que ver con la estructura de gobierno. Y tenemos valor compartido, que es cómo genero valor para la empresa, pero también genero valor para mis grupos de interés, para mi entorno. O sea, cómo genero ese gana-gana en términos coloquiales. Si se dan cuenta, todos se complementan, no son excluyentes. En el momento en que yo genero beneficio colectivo desde mis estrategias de responsabilidad social empresarial, pues estoy generando valor para el entorno. Entonces podría en algunos casos hablarse también de valor compartido. ¿Que con cuál me caso en mi organización? Pues son las que más le funcionen, la que más le funcione a ustedes, según sus realidades, según como ustedes lo conciban. Al final yo lo que les recomiendo, que es como lo que yo digamos que hago la recomendación que yo les quiero dar es creen su propia definición, sería la primera tarea para nuestra empresa o nuestra organización, ¿qué es la sostenibilidad? Y cómo queremos entender la sostenibilidad. Yo le digo sostenibilidad, esa es la forma en la que yo me refiero. Entonces ese es el término que yo voy a usar de aquí en adelante. Para mi organización, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Podría yo crear una definición propia basada en todas estas teorías o no, o una nueva? Pero lo que les tengo que decir es que no pueden dejar de lado nada. Es decir, la que tenemos la más usada y nuestro lenguaje más común hoy en día es la sostenibilidad, entendiéndolo como este tema de lo económico, lo social y ambiental, pero no podemos dejar por fuera la gobernanza. Tiene que ser la base. Toda estrategia de sostenibilidad parte del comportamiento ético. Entonces tampoco se puede quedar por fuera y la ética podría entrar dentro de todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la organización. Entonces yo lo dejaría pues idealmente como el económico, lo social, lo ambiental y la gobernanza. Porque la generación de valor para la empresa es obvia, o sea, si no, no tendrías una empresa, y la generación de valor por el entorno hace parte de ese entender lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, digamos que el valor compartido y la responsabilidad social empresarial podría estar incluida en estas dos centrales, que son como las que más se utilizan hoy en día. Cualquiera que ustedes usen está bien. No dejen lo económico por fuera porque igual es capital social. Estamos en un mundo capitalista, nos movemos por el capital, debemos generar, no está mal hablar de lo económico, no está mal hablar de que la estrategia de sostenibilidad incluso permita vender más, permita generar utilidades. Lo importante es distribuir la riqueza y generar más riqueza en últimas pues para todos y todas. Entonces yo me quedaría con las dos del centro, me quedo con sostenibilidad, pero le agrego gobernanza y haciendo la salvedad de que la gobernanza incluye la ética también. Pero ustedes pueden decidir, porque es que hay organizaciones que tienen por un lado, por ejemplo, el área de responsabilidad social y por el otro lado el área de sostenibilidad. Eso sí no tendría sentido. Lo que les invito es que tengan una única estrategia articulada con su propia definición
según lo que están viendo en pantalla o según otras que ustedes encuentren y otras definiciones que ustedes encuentren. Espero haber sido clara y acuérdense que si tienen alguna pregunta, como ya empezamos a ser ya más técnicos y menos reflexivos, pues cualquier cosa que no quede clara o venga, es que en mi empresa le llamamos responsabilidad social empresarial, pero si estamos está mal, está bien, cualquier pregunta que se les vaya pasando por la cabeza o háganla por el chat o me dicen y yo les doy mi recomendación desde mi punto de vista. Igual también les voy a compartir mi correo al final. Hay veces uno quiere hacer preguntas, pero como que no se anima a hacerlas en público, no sé por qué. Entonces yo igual les doy mi correo por si después quieren que conversemos. Ana Lucía, teníamos una pregunta en el chat del tema de el sobregiro del planeta, que cómo se mide ese sobregiro. Ah, bueno, ahí van a encontrar la página web para que profundicen, es súper chévere, es Overshoot Day, pues está en inglés. Hay una cosa que se llama como los límites planetarios, y ellos lo que hacen es calcular como las capacidades del planeta, se estiman, ¿no? Obviamente todo pues con estadística y ciencia, se estiman como unos recursos disponibles en diferentes elementos, como agua, como todo el tema de recursos energéticos tipo petróleo y demás, los diferentes como categorías de recursos, se estima cuánto se necesita en cantidad y cuánto se está gastando. Al final pareciera como una regla de 3 muy sencilla que se basa en números como muy complejos. Y allí todos los años, con los consumos que se dan, se estima ese sobregiro. Se estima pues el día del sobregiro del año anterior. Y así. Y ahí en esa página es súper chévere, lo que es que aquí no les alcancé a mostrar, pero también calculan el sobregiro por país. Entonces podemos ver qué país, o sea, cómo nos gastamos los recursos en países. Colombia está como en noviembre, los países de desarrollo, obviamente estamos como y países como Qatar, Estados Unidos, están en el primer trimestre del año. ¿Por qué? Pues porque el planeta es así, es decir, lo que gastan unos, pues en última lo compensamos otros, ¿sí? Así como ocurre pues como con todas las, pero como es solo un planeta, al final sacan el día, el único día, pero también pueden encontrar las diferencias por países. Es como muy, muy, muy interesante porque le denota a uno cómo están consumiendo también los países. Puede haber cuánta terminología se nos ocurra. Nos inventaremos ahora, porque aquí ya no está, pero es el nuevo, que es economía regenerativa, que es, ya no es reducir los impactos negativos y ya, sino cómo recupero, o sea, cómo regenero la tierra, cómo aporto. Entonces ya no es cómo calculo mis emisiones y compenso mi huella de carbono, sino cómo soy carbono negativo, ya ni siquiera carbono neutro, cómo estoy en positivo, ¿no? Con el planeta. Entonces esa es la nueva tendencia, esa es la de ahora, la economía regenerativa, que podría agregársele acá y se le podrían agregar 10 más, estos son como los más usados, pero todos llevan a lo mismo y es la reflexión que yo quiero dejar y es, tratemos como organizaciones de hacer las cosas bien. En lo económico, en lo social, en lo ambiental, siempre basados pues en el comportamiento ético. Te pregunta Ángela que cómo es la página. Aquí tú les vas a mandar estas memorias, ¿cierto? Sí, sí, señora. Aquí en estas memorias está, aquí abajo, overshootday.org. Entonces igual van a recibir todas las memorias, es decir, incluso acá, no les dije, pero en estas imágenes hay videos. Todo esto son videos, son links a videos de ejemplos para que ustedes después vean de todos estos casos de reputación y demás. Entonces pueden darle clic y ahí se les van a abrir algunos videos. Bueno, sigamos. Aquí estamos viendo cómo ha sido la evolución de estos temas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, desarrollo sostenible, desde 1945 hasta más o menos el 2018. Después aquí aparece como en el 2019 el COVID. Y estos solo son algunos, pero algunos hitos, hay muchos más que resumen un poco qué ha pasado. Lo primero, pues creación de Naciones Unidas, porque la creación de Naciones Unidas empieza a generar esa conciencia colectiva de planeta, es decir, como los problemas que tenemos son globales y debemos buscar instancias y mecanismos de resolverlos globalmente. Ahí empiezan como esas primeras nociones de modelos de desarrollo nuevo, ¿no? Con la creación de la ONU. Y una cosa que para mí es
clave que debemos aplicar en nuestras organizaciones es todo lo que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todos los retos que conté, muchos, los ODS están asociados a qué? A un derecho humano. Ni siquiera estamos hablando pues de generar unas cosas súper locas, no, es como lo mínimo para la humanidad, para todos. Entonces, los derechos humanos, acceso a trabajo digno, medio ambiente adecuado, eso ya está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de eso venimos hablando pues desde 1948. Después se crean entidades como el PNUMA, que es pues la entidad de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se da la conferencia de Estocolmo, el Club de Roma, donde se hace esta conferencia de los límites del crecimiento, en donde se empiezan a hacer estas reflexiones de desarrollo sostenible, de si seguimos creciendo así, produciendo así, pues no nos va a alcanzar, empiezan estas primeras preocupaciones muy de cara en lo ambiental. Nuestro futuro común, el informe de Brundtland, donde nace la definición de desarrollo sostenible que vimos. Después, en 1992, se crea el Club de Roma más allá de los límites, ya estamos sobrepasando los límites, ¿qué vamos a hacer? Y nos seguimos poniendo de acuerdo. En 1993 aparece la ISO 14001, gestión ambiental para las organizaciones, estandarizar, aparece el GRI, esta primera entidad que nos genera metodologías para reportes de sostenibilidad, de información no financiera. Es desde 1997 que surge el GRI. Miren que ahorita está como súper de moda, pero eso pues se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo. En 1999 se crea el Pacto Global. Ahorita les voy a hablar de Pacto Global, entonces no me voy a meter. Empiezan a surgir un montón de estándares e iniciativas desde esa época de sostenibilidad, como la AA1000, que es para relacionamiento con grupos de interés o partes interesadas, los índices del Dow Jones Sustainability Indexes, que es cuando empiezan ya a meter temas de sostenibilidad en tema de valor de la acción, en cotización en la bolsa. Empiezan a surgir otros estándares de reporte como el reporte integrado, SASB, que ya lo veremos ahorita. En el 2000 se crea la primera agenda, que es la de los ODMs, o Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015, que eran 8 objetivos. Nos rajamos, cumplimos algunos, en otros nos fue mal, pero fue súper importante porque fue como ese primer ejercicio de ponernos de acuerdo con los objetivos mundiales. Lo que pasa es que los ODMs estaban muy enfocados solo en los países, en los estados, en el gobierno. Lo chévere de los ODS, además de que son un poco más complejos y definieron las métricas como de una forma mucho más clara, es que no solo son para los gobiernos, sino también para nosotros, las organizaciones. Viene la ISO 26000, responsabilidad social empresarial, la COP21, que hay muchas COP, pero la COP21, la del 2015, fue muy, muy importante porque allí es que se empiezan estas metas de tenemos que reducir las emisiones en un 30% o en un 20%, o cada país cuánto va a poner. Estas discusiones de cambio climático que hoy impactan a nuestras organizaciones, porque el reto es el cambio climático en lo ambiental, y todos terminaremos eventualmente calculando nuestra huella y reportándole eso al gobierno, se los aseguro. Hoy es voluntario, pero eso viene como obligatorio fijo. Eso empieza desde el 2015. Ahí es que empieza el gran reto de, bueno, ¿cuánto va a poner cada país y cómo va a ser cada país? Entonces Colombia se compromete con el 30, y entonces si Colombia se comprometió con el 30, pues entonces ¿cómo va a ser? Pues a través de acciones de gobierno, pero también a través de acciones desde las empresas. Y ahí es que sale el impuesto al carbono en Colombia, que estamos pagando todos. Si no lo sabemos, pues sí, lo estamos pagando cada vez que usamos algo que tenga gasolina. Y empiezan a surgir todas estas iniciativas como para temas de cambio climático y emisiones. Los ODS y el COMPES 3918, que es en Colombia esta política pública para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Desde los gobiernos, desde las, digamos que las regiones, pero también aplica a las organizaciones. Entonces, estos son como estándares y referentes que pueden tener en cuenta. ¿Cuál creen que es la diferencia entre lo que está arriba de la flecha y lo que está abajo? ¿Cuál creen que es la lógica que apliqué? Pueden escribirlo por el chat si quieren, o si quieren pueden abrir el micro, lo que prefieren, como se sientan más cómodos. ¿Qué creen? ¿Ni idea? Todo lo que está arriba es lo que se lidera desde los estados, desde los gobiernos.
Y la que está abajo ya son iniciativas que podemos aplicar en nuestras organizaciones, que están enfocadas en las empresas, ¿sí? Es una línea de tiempo de cómo ha venido evolucionando y lo que está arriba es más estatal y lo que está abajo es más organizacional. Y lo chévere es que a partir de los ODS, si se dan cuenta, pues los ODS son como este punto en que nos unimos, juntamos esfuerzos, porque siempre se ve como lo del Estado por allá, lo de las empresas por acá, y yo como empresa no debo reemplazar la función del Estado, pero con los ODS ya nos juntamos en objetivos comunes, empresas, personas, claramente, y Estado. Bueno, sigamos. ¿Y nosotros? Porque es que miren, nosotros somos la base de toda la sostenibilidad como personas. Primero que como organizaciones que somos personas, pero nuestro rol en el desarrollo sostenible y la sostenibilidad es clave. Yo no puedo proponer una estrategia de sostenibilidad en mi organización si yo desde la coherencia no empiezo yo mismo también o misma a hacer estas acciones de sostenibilidad. Entonces aquí les traje bueno, como yo he hablado tanto y nadie habla conmigo, voy a poner un video que se los iba a dejar para que lo vieran después, pero lo voy a poner porque me parece bien divertido. Y van a tener esta guía, que yo no sé si ya la vieron, pero se llama la Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Esta es una guía de Naciones Unidas que pueden compartir con sus colaboradores y colaboradoras cuando quieran hacer estrategias como de cómo involucramos a las personas en estas estrategias de sostenibilidad. Bueno, esta guía, ahí están viendo la página, ¿cierto? ¿O no? Sí, listo. Sí se Esta ve. guía está muy chévere porque les dice qué podemos hacer como personas para contribuir con los ODS y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde diferentes niveles. Es decir, desde lo más básico, y es qué puedes hacer desde el sofá de tu casa, o sea, cero esfuerzo, lo mínimo que podrías llegar a hacer, y vas subiendo de nivel. Les da diferentes prácticas. ¿Qué puedes hacer desde tu casa? Como por ejemplo, tomar duchas cortas. ¿Qué puedes hacer desde fuera de casa? Como por ejemplo, comprar productos locales. ¿Y qué puedes hacer ya en tu lugar de trabajo, pero es enfocada para las personas? Tiene niveles, es súper sencillo, súper básico, y es una buena herramienta como para plantear prácticas y retos, por ejemplo, con nuestros colaboradores y con nuestras familias. Y vamos a ver el videito para ver qué opinan. Me parece, a mí me encanta este video, no es tan nuevo, pero me parece divertido. Entonces vamos a verlo. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the para que puedan ver los subtítulos. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, pause. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. Perdón, voy a volverlo a poner para que puedan leer. Es que eso muy rápido. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, pause. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. I quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with a local tribesman, go to great lengths to earn their respect and trust. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zap thing, that's right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once-and-for-all battle to save humanity.
only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Siri, I want to go home. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Bueno, este video se los traje por diferentes motivos. Primero porque me parece chistoso. Y esto es importante porque miren, la comunicación de la sostenibilidad también tiene que ser, o sea, tenemos que romper un poco lo técnico y ya, y solo quedarnos en lo técnico. Al final estamos siempre comunicando a personas. La comunicación de la sostenibilidad es la base. O sea, ya vamos a ver el ciclo de gestión, pero el contar es clave, ¿no? O sea, el poder comunicar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, siempre es muy importante. De hecho, los informes de sostenibilidad de los que ya vamos a hablar son estrategias de comunicación, pero yo les invito a que seamos creativos en cómo comunicamos y no solo lo hagamos de la misma forma. Por eso traje ese video primero. Segundo, porque existen diferentes formas de actuar de forma sostenible y esta invita de forma indirecta al consumo responsable, ¿no? A saber el origen de los productos que estoy consumiendo. Y como es muy difícil trazar todos, se crean sellos como este que estamos viendo en pantalla, que es el Rainforest Alliance, que certifica que la producción, por ejemplo, de un café que tenga este certificado, se pasa por una serie de auditorías súper exigentes, de hecho, en donde se asegura que fue producido bajo condiciones ambientales adecuadas, bajo condiciones sociales de contratación adecuadas. Entonces, como que nos ayudan un poco a hacer la tarea para que sepamos qué consumir y qué no. Que tengo muchas críticas sobre los certificados y los sellos, también las tengo. Es decir, no necesariamente porque algo tenga un sello es bueno o no, pero sí son formas en que comunicamos la sostenibilidad de una forma más sencilla y a las que muchas organizaciones le están tendiendo. Por ejemplo, si ustedes están en el sector de los plásticos, que hay creo que 2 organizaciones de las que se presentaron que tienen que ver con plásticos y es uno de los temas ahora, ¿no? De mayor discusión. Las personas muchas veces ni entienden ese tema de los plásticos, de cuáles sí son buenos, de cuáles no. El sello, las certificaciones pueden ayudarles, por ejemplo, sellos de economía circular que van surgiendo, pueden ayudarles a sus clientes a saber que el plástico que ustedes están usando, por ejemplo, es como no lo mencionaba el compañero, que es de plástico que ya es reciclado, que ya, o sea, que no es plástico virgen, sino que es reciclado, y eso se haría, por ejemplo, a través de un sello o una certificación. Entonces, este tipo de mecanismos también lo podemos tener. ¿Que todo lo debemos hacer por una certificación o por un sello? No, pero a veces los sellos, dependiendo de la industria, son adecuados, es una buena forma de comunicar. No sé si alguien tenía la mano levantada o quería decir algo, pero creo que sí o no. Bueno. No veo manitos levantadas. Listo. Y aquí les hice un resumen, y también están linkeadas en Netflix, de las documentales que les recomiendo vean sobre estos temas de consumo responsable y sostenible y nuestro rol como personas. Discúlpame, qué Dime. pena, Ana Lucía. En el chat dice Luis Javier que sí quiere hablar. Ah, claro que sí, Luis Javier. Dale, tienes la palabra. Abre tu micrófono. Ana Lucía, sí, tú dijiste una cosa muy importante, que yo no soy técnico, soy administrador y realmente uno a veces este tipo de temas los ve, digamos que muy cuadriculados, muy acartonados, y cuando uno realmente los pone desde lo técnico a lo práctico en el día a día y desde el sentido común, que es el menos común, para aplicarlo desde las personas, desde sus hábitos de su diario vivir en su casa, a la empresa y por supuesto al planeta. Realmente yo creo que ese es el reto más grande, de poder hablar en un lenguaje mucho más sencillo
teniendo claro que parte de uno técnico, pero que pues, realmente cuando se habla desde lo técnico se queda muy, muy etéreo. Y creo que ese es el gran reto de una sostenibilidad en una persona, en una empresa y en un planeta o en un país, cuando realmente se busca soluciones en la práctica y en el día a día. Entonces me parece que sí es importante lo que tú acabas de decir, de aterrizarlo y ponerlo en un sentido mucho más de entender que esto tiene unas responsabilidades mucho más sencillas, pero mucho más eficaces si lo hacemos desde esa práctica y desde este sentido común. Eso es lo que Así quería es. compartir. Y me parece como muy valioso, porque a veces nos complicamos en un montón de cosas desde arriba, súper técnicas, pero no estamos yendo a la base, que es cómo nos comportamos pues, como personas en el día a día, y tiene mucho que ver con nuestras relaciones de consumo en realidad, que eso sí podemos simplificar un poquito. Compra local y explicarle a las personas por qué comprar local es tan importante, por qué evitar los transportes es tan importante desde lejos, por qué generar empleo local es importante. O sea, a mí todo el mundo me dice, bueno, si solo pudieras escoger una práctica, ¿cuál escogerías a nivel personal o laboral? Y yo digo, compra local, por todas las implicaciones que yo tiene. Y eso que yo soy ecóloga, ¿no? O sea, mi fuerte es el ambiental. Pero explicarle a las personas eso, explicarle a las personas cosas más básicas en frente al manejo de los recursos, el manejo de los residuos. Por eso les traje estos ejemplos y creo que este tipo de, los que les acabo de poner, estos documentales, los pueden ver también con sus empleados, su familia y conversarlos, porque son crueles, o sea, son como los primeros datos, o sea, hacen parte como de actuar en consecuencia de la preocupación, pero lo que me gustan es que dan mucha información que uno no conoce muchas veces. O sea, uno no conoce el impacto que tiene, no sé, comerse un pescado. A uno el nutricionista le dice que es súper saludable y que tiene omegas y tal cosa, pero uno digamos que no conoce el impacto de las cadenas productivas, por ejemplo, de cosas que uno está consumiendo. En estos ejemplos de tendencias de documentales que hay, pueden un poco profundizar en ello. No tienen que caer ahí, no les estoy diciendo que no coman vaca y que no coman nada del mar, pero sí que conozcan como estas discusiones que se están dando de forma de documental que le permite a uno entender un poco más. Y lo pueden, pues véanlas que son muy buenas. Voy a continuar. Entonces, entendiendo el porqué, el rol desde lo gubernamental, desde lo organizacional y desde las personas, en las empresas la recomendación que se les hace es hacer una estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es? Es un conjunto de acciones que van a implementar en su organización para lograr el desarrollo sostenible, para contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, generar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero cuando hablamos de sostenibilidad, como ya les dije, por lo menos pongámonos metas a 2030, no a solo el próximo año, porque realmente son acciones que haremos pues a mediano plazo por lo menos, en donde vamos a articularnos con esos objetivos de desarrollo sostenible y vamos a elegir qué acciones estamos implementando hoy y podemos implementar en el futuro para contribuir. Hay 3 formas en las que se puede ver los temas de sostenibilidad. Bueno, aquí ves también 4 escalas, lo que pasa es que una no es sostenibilidad. Juégale con algo porque es que estoy dictando un curso. Tengo una bebecita y quiere ya ver a la mamá, pero pues vamos a terminar acá. Entonces la filantropía, que fue como empezaron muchas organizaciones como a tratar de hacer sostenibilidad y es contribuir con otros, hacer donaciones. Eso está bien, no les estoy diciendo que no lo dejen de hacer, pero generalmente cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando con cosas ya relacionadas directamente con el negocio, con los impactos de mi organización. Entonces pueden ver la sostenibilidad como un apoyo a la estrategia organizacional, es decir, yo tengo una estrategia de negocio clara y la sostenibilidad apoya esa consecución de esa estrategia. Tener la sostenibilidad como estrategia, es decir, mi diferencial en el mercado va a ser la sostenibilidad. Yo quiero ser una empresa absolutamente sostenible, voy a medir mis impactos, voy a gestionarlos y así me voy a mostrar. O la sostenibilidad como fin, y es mi organización fue creada para la sostenibilidad. Esos son como 3 ejemplos diferentes. Una sostenibilidad como apoyo a la estrategia sería una organización de lo que sea, cualquiera de ustedes, en donde se crea a través de un departamento, de un área, de una persona, una estrategia de sostenibilidad que va a tener pues, los responsables, las actividades, los indicadores, pero siempre articulada con la estrategia de la empresa. El siguiente nivel sería ya solo tener una estrategia. No tengo la estrategia de la organización y la estrategia de sostenibilidad, sino una única estrategia y le va a apuntar a no solo los temas económicos, sino los sociales y lo ambiental, también con indicador, con seguimiento, con reporte en las asambleas y demás.
Y la sostenibilidad como fin son organizaciones, por ejemplo, como el Pacto Global, que se crearon para apoyar el desarrollo sostenible, para generar desarrollo sostenible, o como mi empresa, digamos, que es una empresa de consultoría en sostenibilidad, está creada en sí misma para la sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad en estos 3 niveles superiores, ninguno es mejor que el otro, son solo diferentes enfoques y cada uno de ustedes debería ubicar hacia dónde quiere llevar a su organización. Lo mínimo y lo primero es reducir los impactos negativos. Para ello tengo que medirlos, identificarlos y medirlos y ver cómo los reduzco en lo social y lo ambiental. Después definir acciones para adaptarme frente a los cambios, que eso también es todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos de la organización, tiene que ver con la sostenibilidad, con mantenerse en el tiempo. Y generar impacto positivo es el siguiente paso, que no quiere decir que yo no puedo empezar desde ya, si no he reducido mis impactos, a generar impacto positivo. Se lo digo más es a nivel de tendencia. Ahora lo que queremos es cómo genero positivo, cómo genero valor, como ya se los había dicho, economía regenerativa. Y una cosa muy importante es que cada vez vemos más que las empresas implementan sus propias iniciativas desde sus propias lógicas y cada vez menos estándares externos. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos hacerlo sencillo y digerible. Acá hay unos videitos que les van a quedar para que ustedes puedan ver. Esto me lo va a saltar porque no me parece tan importante. Aquí en pantalla que estamos viendo, 3 niveles de iniciativas que pueden implementar en sus organizaciones. Las que son generales, independiente del tipo de organización, que son como el Pacto Global, los ODS, las ISOs, las empresas B, el GRI para informes de sostenibilidad, no importa el sector al que pertenezca la empresa. Tenemos iniciativas, sellos, estándares enfocados en los sectores. Entonces yo debo buscar si en mi sector hay alguno, porque si yo lo voy a implementar o no, me va a dar algunas luces, ¿no? Alguno me va a orientar. Entonces, por ejemplo, hay para todo el tema de los bancos, para el tema de comercio justo, para el tema de las flores, para el tema de la palma, para el tema del café, para el tema de los textiles, para el tema de los residuos, para temas de comercio. O sea, como que dependiendo del sector en el que yo esté, puede que ya exista un estándar o un sello muy enfocado en mi sector. Y tenemos los que más están de moda ahora, que son los temáticos. Ya no es ni por sector ni general, sino para temas puntuales que yo quiero trabajar en mi empresa. Para mi empresa es muy importante los temas de diversidad e inclusión. Entonces tenemos el sello Equipares, que es de equidad laboral. Para mi empresa es muy importante los temas ambientales, pues tenemos la certificación que ya sabemos ambiental, como la ISO 14000 o el sistema de gestión basura cero, que por allí alguien nos contó que se había certificado. Los empleados para mí son lo más importante. Tenemos certificaciones como Great Place to Work, que es como un certificado donde dice que mi empresa es un gran empleador. Tenemos compras sostenibles, la ISO 20400, no testeado en animales y una serie muy grande de indicadores, por ejemplo, de economía circular. Denme un segundito. Bueno, aquí les estoy mostrando el modelo que maneja la estrategia de sostenibilidad que maneja el Grupo Nutresa y se las traje como ejemplo porque me parece muy interesante porque tiene como 6 grandes objetivos, que es la flor que ven en el centro: actuar íntegramente, reducir el impacto ambiental de las operaciones, gestionar responsablemente la cadena de valor, fomentar una vida saludable, construir una mejor sociedad e impulsar el crecimiento rentable. Tiene como esos 6 grandes objetivos estratégicos de sostenibilidad y los articula con los ODS. Entonces, a cada pilar o objetivo estratégico le pone el ODS con el que más se relaciona: acción por el clima, crecimiento, trabajo decente y crecimiento, salud y bienestar. Hay unos que son transversales y se dan cuenta, que es fin a la pobreza, producción y consumo responsable y alianzas para lograr los objetivos. Ese le pega a todos. Y lo que están viendo con iconitos son que para cada pilar pone unos indicadores. Esa es la estructura lógica que yo creo que deberíamos manejar en nuestras organizaciones y que yo les recomiendo. Unos pilares estratégicos de sostenibilidad, las grandes apuestas, eso que les decía yo al comienzo de debemos priorizar. Queremos apuntarle a todo, pero mejor prioricemos en 5, 4, 6 grandes apuestas. A cada una de ellas identifiquemos si hay un ODS relacionado o un principio de pacto global relacionado, o si tenemos algunos que son transversales como el 12, y definamos indicadores puntuales que nos permitan tener una línea base de cómo estamos anteriormente, cómo vamos a estar hoy, para seguir midiendo y poner objetivos a mediano y largo plazo. Esa sería como una estructura lógica. Aquí hay otra forma de verlo. Este es del
Metro de Medellín, si no estoy mal, tiene las perspectivas muy desde Balance Scorecard, si para planeación estratégica están utilizando pues esta metodología de Balance Scorecard, y para cada uno ponen unos objetivos estratégicos por perspectiva, articulan con los ODS, desde los iconos, aquí explican a cuál ODS se están relacionando, y ahí sí se plantea toda una serie de indicadores. Para gestionar la sostenibilidad, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestros impactos, positivos y negativos, internos y externos. Internos dentro de mi organización, externo con mi grupo de interés. Y tenemos que analizar qué tan cerca de mi negocio están esos impactos para enfocarme en los más estratégicos y en donde más impacto puedo generar, sin dejar de monitorear el resto de impactos. Pero, de nuevo, aquí la clave es el foco. Y este es el ciclo que yo les recomiendo para que gestionen la sostenibilidad desde mi experiencia. O sea, no, pues esto es como desde la experiencia de ARCO, no es como, no es ningún estándar, no es ninguna ISO, pero sí se basa, pues sí es muy tipo PHBA, y es primero entender que mi contexto, mi negocio, en el sector en el que estoy, esos estándares sectoriales, tendencias mundiales que tienen que ver con mi sector, qué están haciendo mis pares, qué está haciendo mi competencia, qué dicen mis gremios en sostenibilidad de lo que yo hago. Y una vez entienda, analizo y planeo, o sea, priorizo cuáles van a ser estas 5 apuestas en sostenibilidad que voy a hacer. Entonces, en ambiental va a ser la economía circular desde la reincorporación de plásticos o desde el manejo adecuado de residuos peligrosos, lo que sea, o desde la reducción de agua, de reducción de huella de carbono, cualquiera que sea el caso. En lo social tengo todo lo que tiene que ver con proveedores pequeños, apoyo a MIPYMES, y todo lo que tiene que ver con bienestar de colaboradores, así como que poner unas grandes batallas, luchas, estrategias, y ahí sí van a planear cómo lo van a hacer. Van a hacer unos planes de trabajo que incluyan metas a corto, mediano y largo plazo, van a ejecutarlas, siempre se evalúa permanentemente y se comunica, que eso es lo que hay que agregarle al PHBA típico como una gran actividad que se debe hacer permanentemente y cíclicamente. ¿Cómo lo pueden comunicar? A través de un informe de sostenibilidad, pero no es la única forma en que pueden reportar su desempeño. En las memorias van a tener como un checklist de cosillas que les recomendamos hacer en cada una de estas fases: analizar riesgo, definición de la materialidad o las prioridades en sostenibilidad, identificación y priorización de grupos de interés, para que ustedes vayan ahondando en ellas y las puedan implementar en sus organizaciones. Entonces, para cada etapa van a tener este tipo de cosas, como hacer seguimiento de indicadores, auditorías internas y cosas que ustedes, de hecho, de pronto si tienen un sistema de gestión de calidad o ambiental, pues seguramente ya están haciendo. Y al final definir una estrategia de comunicación. Para la comunicación de la sostenibilidad, y en línea con lo que hablábamos ahora de la sencillez de llevarlo a las personas, les recomiendo que para cada uno de esos temas, batalla que definan en sostenibilidad, analicen los públicos, hagan como una matriz de comunicaciones, en donde, porque vengan, si yo fuera a hablar, por ejemplo, de cambio climático, no es lo mismo hablarle de cambio climático al gerente de la empresa y a los accionistas, a los empleados y, por ejemplo, a las comunidades. Yo al gerente le tengo que decir, venga, por el impuesto al carbono estamos pagando tantos millones. Si implementamos esta estrategia y reducimos el consumo y la huella de carbono derivada, o compramos los bonos de carbono, nos estamos ahorrando tantos millones al año. Y además de eso, pues estamos teniendo un impacto positivo que en las licitaciones que nuestros clientes valoran, porque hoy en día todo el mundo habla de cambio climático. ¿Sí? Así le hablas al gerente. A los empleados les explicas qué es el cambio climático, cuáles son los gases de efecto invernadero, cómo funciona, qué puede hacer usted como persona para, si se viene en bicicleta, en vez de en el carro a la oficina, cuánto está reduciendo de su huella. Lo llevas a una jornada para sembrar árboles y les explicas cómo los árboles tienen que ver con el cambio climático. Y si hablas con las comunidades, va a depender. Probablemente vas a hablar de vulnerabilidad climática y les vas a explicar a las comunidades que si sigue subiendo la temperatura, es probable que los ciclos y que no sé qué, ¿sí? O sea, el mismo tema no se comunica igual a todas las personas, a todos mis grupos de interés. Entonces es importante que yo analice y tenga una comunicación muy dirigida dependiendo del público. No es suficiente con tener un informe de sostenibilidad lleno de indicadores que mucha gente ni entiende para comunicar la sostenibilidad, y es un error común que cometemos las empresas. Y es que hacemos un informe súper robusto, lleno de indicadores y de tendencias, pero muchas veces es de 200 páginas, por ende nadie se lo lee, y además de ello, ni siquiera es claro para los grupos de interés. Entonces, para esos temas críticos, les recomiendo que
definan estrategias de comunicación muy enfocadas y ojalá muy sencillas, videos, infografías y por supuesto el informe también, yo trabajo en eso, pero no, el informe no necesariamente es para todos los públicos. Y como es tanto el trabajo que les estoy recomendando, por eso es tan clave priorizar y no tener como mil enfoques. Yo no sé si ustedes vieron ya el tema de los 10 principios del Pacto Global, por si no, pues el Pacto Global es esta iniciativa que me invitó a mí a darles esta charla y básicamente tiene 10 principios que quienes somos adheridos trabajamos por ellos y son 2 principios en derechos humanos, 4 principios en estándares laborales, en buenas prácticas laborales, 3 principios en medio ambiente y anticorrupción. Es decir, quienes somos adheridos al Pacto Global nos comprometemos como empresa a trabajar por los derechos humanos, por las condiciones laborales, por el medio ambiente y por los temas pues, anticorrupción, la lucha contra la corrupción. Y se hacen unos reportes anuales y pues hace parte como de los ejercicios de reporte y de comunicación de la sostenibilidad. Entonces, el modelo de gestión de Pacto Global es este que están viendo en pantalla, perdónenme si está un poquito borroso, pero básicamente es primero establecer un compromiso, tanto con el Pacto Global como a nivel de empresa, evaluar qué riesgos tengo en estos 4 aspectos que acabo de mencionar, derechos humanos, prácticas laborales, gestión ambiental y corrupción, definir objetivos, estrategias muy parecido a lo que acabamos de hablar, implemento las estrategias, las mido y comunico. Hago mi comunicación de progreso todos los años. Entonces, si se dan cuenta, no son excluyentes, es decir, yo puedo tener un modelo de gestión que incluya, si es que estoy adherido o me interesa adherirme al Pacto Global, el modelo de gestión de Pacto Global. Y ahora les voy a contar qué es el informe de sostenibilidad. Es una práctica que las compañías hacen de forma voluntaria y que tiene como objetivo informar pública y transparentemente cuáles son mis impactos. Ojo, positivos y negativos. El informe de sostenibilidad no es solo para contar las cosas bonitas que hace la empresa. El informe de sostenibilidad es para también contar qué impactos positivos ha tenido, qué retos tiene y cómo los va a enfrentar y cómo espera mejorar, porque es un ejercicio de transparencia. Es como el informe de gestión que hacemos todos los años en las empresas, pero ya incluye información no financiera, incluye información sobre esos impactos. Y es el mecanismo de comunicación de sostenibilidad más utilizado en el mundo desde hace como 10 años. Es uno de los servicios más vendidos en Arcos, se los digo, o sea, como que muchas empresas hacen informes de sostenibilidad, se hace anualmente y existen diferentes metodologías para hacerlo. Y es una forma de condensar en un único documento todo el impacto en sostenibilidad de la compañía. Tiene indicadores, tiene metodologías de seguimiento, tiene procesos anuales y nos ayuda también a apalancar la gestión. Obviamente se centra en el ámbito social, económico y ambiental. Y por todo el tema de gobernanza es súper importante en todos los estándares de sostenibilidad, de reportes de sostenibilidad. Bueno, acá hay 2 definiciones diferentes, pero pues va a ser lo mismo. Hay quienes ven el informe de sostenibilidad como el proceso completo, desde la medición, la divulgación y la rendición de cuentas a los grupos de interés en materia de sostenibilidad. Esto es muy importante, y es que el fin no es el reporte, no caigan en ese error. El fin, o sea, el gran objetivo es gestionar adecuadamente la sostenibilidad, mis retos y mis impactos. Dentro de la gestión de la sostenibilidad, yo tengo la comunicación de la sostenibilidad, que se puede hacer de muchas formas, y dentro del universo de la comunicación de la sostenibilidad, un mecanismo es el reporte de sostenibilidad, que es muy bueno, yo lo defiendo, pero no es el fin, ni es el único mecanismo que hay, y en eso quiero abrirles un poquito como la perspectiva. ¿Por qué reporta una organización? Hay veces le toca por obligación regulatoria, en algunos países muy pocos es obligatorio, en algunos sectores, por ejemplo, si tú eres una entidad pública, tienes que hacer unos informes frente a gestión de ODS y muchas veces pues, lo haces a través de un informe de sostenibilidad. Por requisitos del mercado, cada vez más las empresas están pidiendo informes de sostenibilidad y les sirve como estrategia comercial tener el reporte. Por políticas internas, porque les interesa, porque la sostenibilidad es muy importante y quieren hacer un ejercicio juicioso de medición y reporte. Por presión de los grupos de interés, hay industrias como muy cuestionadas externamente, entonces el informe les ayuda a gestionar esa parte de, ¿cómo se llama eso? Sí, como toda la imagen de la organización hacia afuera, para diferenciarse. De pronto en mi sector no es tan común, o donde yo estoy, o en mi área, no es tan común, entonces el reporte me va a generar como unas formas de diferenciarme, o así todos hagamos reporte, en mi reporte yo voy a mostrar cómo me diferencio de los otros, cómo genero valor, entonces también genera eso, simplemente por ser transparente con mis grupos de interés, por rendir cuentas periódicamente y cualquier otra pues, que se les pueda ocurrir.
¿Qué beneficios genera hacer un reporte a nivel interno de sus organizaciones? Los obliga a tener una visión y una estrategia de sostenibilidad, porque para poder reportar yo necesito tener claro qué voy a reportar. Y eso apalanca las estrategias de sostenibilidad. Obliga a medir el desempeño. Y cuando uno mide, uno implementa acciones de mejora. Eso también me parece súper importante. Me parece una herramienta de gestión en la medida en que jalona todo el proceso y ayuda a gestionar los riesgos, porque año tras año nos damos cuenta, uy, venga, que vamos mejorando, que vamos empeorando, y eso también termina siendo herramienta de gestión. A nivel externo, pues, confianza a los grupos de interés y pues buena reputación, mejorar las relaciones de confianza con los grupos de interés y atraer capital para las inversiones, ya se están y en diferentes sectores, pues teniendo en cuenta los reportes y los indicadores de sostenibilidad en estos temas de del capital. ¿Cuál debe ser, qué debe incluir el informe de sostenibilidad? Se debe centrar en que ustedes respondan a esta pregunta. Independiente de qué metodología utilicen. Es la cosa más sencilla, en fondo blanco, tómenle foto, porque un informe de sostenibilidad lo que busca es que ustedes respondan a esto. ¿Cuál fue la contribución de mi organización al desarrollo sostenible en el periodo anterior? Porque eso se reporta pues del año anterior, ¿no? Ahorita estamos reportando cuál fue la contribución de mi organización en el desarrollo sostenible del año pasado. Si no hacen un informe, les invito a que en serio se cuestionen por 3 minutos eso. Si yo vendo cámaras de seguridad, ¿cuál es mi contribución para el desarrollo sostenible? Pues apalancar la seguridad en un mundo muy inseguro. Y tiene que ver con salud, tiene que ver con un montón de cosas. O sea, y ese es el impacto real en sostenibilidad. No, ay, es que yo reciclé todo el papel y lo usé por 2 caras. No, si tú eres una empresa de seguridad, tu impacto en sostenibilidad, en realidad, ¿cuál es? Pues la seguridad. Si tú eres una empresa de aseo, ¿cuál es tu impacto en sostenibilidad? Claro, las prácticas que tú tienes de residuos hacen parte de tu estrategia, pero tu impacto real, ¿dónde está? Ese aseo, ¿para qué sirve? ¿Para qué se crea? ¿Cuál es el fin último y mi propósito real y en qué estoy contribuyendo al desarrollo sostenible? Es la pregunta más importante y más difícil de responder, pero cuando yo respondo esta pregunta voy a tener mi propósito de sostenibilidad y ese va a ser el eje central de mi informe, que voy a incluir todas las prácticas que hice con empleados, todo lo que hice en seguridad en el trabajo, todo lo que hago con proveedores, pero tengo que tener un eje central y un foco para entender cuál es mi contribución a la sostenibilidad. Y eso es lo que debería responder ese informe. Acá están viendo en una línea de tiempo todos los estándares que hay, no todos, mentira, los más usados en sostenibilidad. Tenemos el Dow Jones Sustainability Index, el GRI, que es el más usado, que ustedes van a tener en las memorias el resumen de todo lo del GRI, el Pacto Global, del que ya les hablé, el CDP, que es para temas de cambio climático, principios de inversión sostenible, para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, sectores financieros y que hacen inversiones responsables. Bueno, acá está Pacto Global en Colombia, pues nació en el 2009, pero pues es el mismo estándar. La comunicación de progreso, SASB, que también tiene diferentes estándares de reporte, lo que pasa es que son sectoriales. El GRI es general, el Pacto Global es general. SASB depende de tu sector, tienen una cantidad de sectores y tú lo buscas y ahí te dicen qué indicadores puedes usar, qué información deberías reportar. Reporte integrado, también es otra metodología de reporte general. TCFD, que es sobre cambio climático. Los objetivos de desarrollo sostenible en la medida en que las empresas, sobre todo el sector público, deben reportar su desempeño frente a los objetivos de desarrollo sostenible y hoy en día la mayoría de organizaciones lo hacen. Y esta circular de la Superintendencia Financiera que obliga a todas las entidades financieras a también tener un reporte de sostenibilidad. Puede usar que pueden usar diferentes metodologías, recomiendan SASB y GRIF. Ya, denme un segundito, por favor. Listo. Son un montón. ¿Cómo escojo? Les puedo decir lo siguiente. La más utilizada, la del GRI, todas las pueden descargar, son gratuitas. Es decir, métanse a las páginas y descarguen las metodologías. La mayoría, por ejemplo, SASB, Pacto Global, GRI, y Reporte Integrado, van a encontrar información en español. Investiguen cuál tiene que ver más con su industria. Si están como muy perdidos, empiecen por Pacto Global y GRI, pero hagan una investigación y escojan la que más se adecue. Pero la que más se usa en el mundo es la del GRI. Entonces podrían revisar por ahí y ver si se adecua y si quieren pues hacer estos ejercicios y empezar por allí.
¿Cómo se hace un informe de sostenibilidad? Pues primero, definir responsables, definir este propósito de sostenibilidad, definir cuáles son los asuntos más relevantes sobre los cuales vamos a reportar, definir qué recursos necesitamos, porque hacer un informe hay veces implica contratar consultores externos como mi empresa, hay veces lo hacen directamente las empresas, si van a hacer diseño gráfico del reporte les puede costar, entonces como que definir qué recursos necesitan y tener la válida participación de la alta dirección, eso es lo más importante desde la primera fase, porque es información que se publica abiertamente. Entonces vamos a contar que aumentó la rotación de personal, vamos a contar que tenemos tantos accidentes y eso muchas veces no gusta mucho. Entonces es muy importante que sea desde el comienzo ya un compromiso de la alta dirección para que sepa que este es un ejercicio de transparencia y que se contará abiertamente no solo lo bueno, sino también lo malo. Se define la estructura general de reporte, qué contenidos van a incluir, consolidan la información, los indicadores, redactan, busquen en internet, igual acá también les dejé algunos ejemplos de informes de sostenibilidad que a mí me gustan porque usan muchas metodologías en uno, hacen seguimiento, tienen el aval de la información de la alta dirección de la formación que van a publicar, hacen la corrección de estilo para que esté bien redactado, bien escrito, diseño gráfico se aplica y pues publican. Tengan en cuenta que, como les dije, hay diferentes públicos, entonces no, pues analicen bien cuál es la mejor forma de comunicar ese informe a sus diferentes públicos. Podrán hacer un PDF muy complejo para algunos, pero de pronto hacer un resumen ejecutivo para otros sería una buena opción o una infografía, etc. Y lo más importante, planeamos el siguiente ciclo y buscamos cómo mejoramos nuestro reporte año tras año, porque ese también es un proceso de mejora continua. Aquí están los más utilizados en el mundo y como les dije, pues los dos más en los que quisiéramos enfocarnos, porque aplican a cualquier organización independiente del sector, son Pacto Global y GRI. Y en las memorias yo les compartí como un resumen de qué es cada una de ellas. Como quedan solo 5 minutos, pues no me voy a detener allí, pero quiero que sepan que ustedes en las memorias van a recibir toda la información sobre qué es la comunicación de proyecto de Pacto Global, que básicamente es una plataforma donde yo respondo un cuestionario frente a una cantidad de temas, estos temas que están acá, 13 preguntas sobre gobernanza, 8 preguntas sobre derechos humanos, 12 preguntas sobre estándares laborales, 10 preguntas sobre medio ambiente, pueden variar las preguntas sobre medio ambiente dependiendo del sector en el que yo esté, y 8 preguntas de anticorrupción. Como es plataforma, va a medir año tras año cómo es su desempeño en sostenibilidad. Y los estándares del GRI, que tienen como 3 grandes grupos de estándares, que son los estándares universales, 1, 2 y 3, que aplican a cualquier organización, es decir, ustedes lo primero que podrían hacer es meterse a la página del GRI y descargar el estándar 1, 2 y 3. Si se leen eso, van a entender cómo se hace un informe de sostenibilidad bajo esta metodología, les va a explicar cuál es la información mínima que deben contener esos informes y van a tener unos estándares sectoriales que hasta ahora se están escribiendo, hasta ahora solo tenemos 2 sectores, que es como petróleo y carbón, si no estoy mal, en donde les van a dar guías puntuales de qué información incluir, qué indicadores incluir, dependiendo del sector en el que ustedes estén, y van a tener unos estándares temáticos que son los más útiles. Quiero que por favor los busquen porque tienen indicadores. Así ustedes no vayan a hacer informe de sostenibilidad, pero quieren saber cómo medir el desempeño de impacto de sostenibilidad de su organización y no saben hay veces qué indicador tener, el GRI ya les hizo el trabajo y ahí tienen condensados un montón de indicadores. Les voy a poner algunos ejemplos de los temáticos. Miren, en económicos van a tener contenidos que les recomienda el GRI para desempeño económico, para presencia en el mercado, para impactos económicos indirectos, para prácticas de abastecimiento, temas de anticorrupción, competencia desleal y todo lo que tiene que ver con fiscalidad y demás. Para los indicadores ambientales van a tener temas de materiales, temas de energía, agua, residuos, biodiversidad, emisiones, cumplimiento ambiental, todo lo que tiene que ver con emisiones para los gases de efecto invernadero, ahí lo van a tener. Para los temas sociales, que es el más complejo, empleo, relación empresa-trabajador, seguridad en el trabajo, formación y educación, diversidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, trabajo infantil, trabajo forzoso, seguridad, derechos de indígenas, derechos humanos, comunidades locales, evaluación de proveedores, política pública, salud y seguridad de clientes, marketing y privacidad del cliente. Solo con lo que les acabo de decir es un listado de posibles temas que uno vería en el informe de sostenibilidad de una organización. ¿Que todos los van a incluir ustedes? No, solo los que para su organización son relevantes. Pero pues eso es como
brochazo muy general de temas que incluían los informes de sostenibilidad. De nuevo, toda esta información es gratuita. En las memorias yo les compartí el resumen de las 2 metodologías para que ustedes las analicen. Si tienen alguna pregunta, me contactan por correo. Y bueno, pues ya, eso es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces quedan 5 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta o alguna. También les dejé acá varios ejemplos de informes. Al final estos son todos los estándares sectoriales que van a hacer el GRI para que busquen su sector, que seguramente estará ahí. Y si no, pues pueden buscar en SASB, que también tienen. Y aquí van a encontrar algunos ejemplos al final que están linkeados. Aquí están los links para que vean algunos informes de sostenibilidad que a mí me parecen interesantes porque mezclan diferentes elementos de los que hablamos hoy. GRI con ODS, GRI con ODS con Pacto Global, GRI con reporte integrado SASB y ODS, como para que vean las diferentes metodologías y ejemplos de informes que puedan... miren, ahí está. Ahí está por si quieren, y una vez, antes de que les llegue la memoria, ahí está mi correo, mi teléfono, por si necesitan cualquier cosa. Y bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Mucha información en muy poco tiempo, pero pues espero que por lo menos les haya abierto como la mente a querer indagar un poco más sobre algunas metodologías y cosas que pueden hacer en su empresa a nivel de estrategia, gestión y sobre todo reporte. No sé si alguien quiere decir algo. Ana Lucía, muchas gracias, excelente el resumen que nos hiciste hoy. Casi que mencionaste todos los temas que habíamos visto en las sesiones anteriores. Entonces, maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay quien tiene alguna pregunta? Aprovechemos, Ana Lucía, para hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Y, bueno, no sé, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No veo manitos levantadas. Mientras tanto, les voy a poner acá en el chat nuestra encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a contestarla por cada sesión que hemos visto. Veo que no tienen preguntas. Bueno, yo creo que ahí lo importante que es que conocimos sobre el tema de sostenibilidad. Tenemos la oportunidad de hacer nuestros primeros pasos en responsabilidad social con la Universidad Externado de Colombia para que todo este conocimiento lo podamos aterrizar de cómo puedo empezar yo mi estrategia. Entonces, la invitación con las memorias de todo el curso, les voy a hacer llegar los requisitos o pues los formularios de inscripción para primeros pasos en responsabilidad social con el externado. Y bueno, pues Ana Lucía les deja abierta la invitación que para cualquier duda que tengan los que ya estén un poco más avanzados y ya estén en su etapa de reporte y demás, puedan aclarar sus dudas con ella, pero aquellos que apenas están conociendo el tema, que quieren empezar a implementar su estrategia de responsabilidad social, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y demás, que podamos aterrizar este conocimiento a la práctica, entonces están súper invitados a primeros pasos. Y quiero contarles que pues esta es nuestra última sesión teórica, pero tenemos una última sesión que es el 5 de mayo. El 5 de mayo vamos a encontrarnos nuevamente por Zoom, vamos a tener un panel con invitados especiales, vamos a tener empresas que están participando de este curso, vamos a tener a Gustavo Yepes de moderador, que ustedes lo conocieron en nuestra segunda sesión, y vamos a tener a nuestra directora de sostenibilidad y de la Fundación Zona Franca Bogotá como panelista también contando nuestra experiencia de nuestra estrategia de sostenibilidad en este parque industrial que cuenta con casi 400 empresas dentro del parque. Entonces, están súper invitados. Ana Lucía, si tú quieres acompañarnos también, eres súper bienvenida. Sería muy valioso tenerte en ese espacio también. Y bueno, no sé si tengan una pregunta final para Ana Lucía o todo súper claro.
Yo creo que fue súper chévere la sesión, de verdad, Ana Lucía, porque compilaste todo lo esencial que vimos durante el curso, nos hiciste una explicación súper clara, súper entendible, y bueno, ya nos toca es ponernos manos a la obra, que todo este conocimiento lo podamos aplicar en nuestras organizaciones, que podamos trabajar para que tengamos esas acciones en en todas las líneas, y que podamos, como tú decías, trabajar por un mundo mejor. Yo creo que ese es el propósito para todos, desde nuestras organizaciones, pero también desde nuestro granito de arena personal, lo que podamos aportar. Entonces, por acá en el chat nos dicen: mil gracias por el espacio. Fue un súper resumen, pero muy interesante. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias por la información. Bueno, hay varios mensajes ahí de agradecimiento en el chat. Entonces, nuevamente la invitación a llenar nuestra encuesta de satisfacción. Les pedimos el favor que califiquen cada una de las sesiones, que nos ayuden a calificar la sesión de hoy, la sesión de el martes que tuvimos también, y todas las anteriores si aún no lo han hecho. Entonces, bueno, los esperamos de verdad en el panel del 5 de mayo, y ahí estaremos entregándoles los certificados de participación. Vamos a revisar de acuerdo con la participación, con las conexiones, con los que prendieron su cámara. Bueno, vamos a tener en cuenta como todas las manifestaciones de interés en este curso para esa certificación. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada esta sesión. Y Ana Lucía, Pacto Global, de verdad, mil gracias por este curso tan maravilloso, esta sesión de hoy. Me encantó, Ana Lucía, muchísimas gracias. Y a ustedes mil gracias por conectarse hoy. Y chao, Ana Lucía, que estés muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, muy valioso todo el conocimiento que nos transmitiste, súper claro. Y nos vemos entonces la próxima semana para nuestro panel con expertos y con empresas que hicieron parte de este curso también, que nos van a contar un poco sus percepciones y qué están haciendo en estos temas. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Les dejo allí la encuesta para que la puedan diligenciar, y nos vemos el viernes próximo. Gracias.